Días. Nos encontramos aquí para discutir un tema que es muy importante en nuestra ciudad, la vialidad en la Ciudad de México. Nuestros panelistas el día de hoy son Jonathan Ciprati, estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas; José Arturo Castrejón, estudiante de Ingeniería Mecánico-Electricista; y Mauricio Sandoval Arrioja, estudiante de la licenciatura en Administración Financiera. Vialidad. Según la Real Academia Española, es el conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas. Abarca tanto los servicios como la infraestructura del transporte, así como su desarrollo, mantenimiento y organización para el uso de toda la población. En la Ciudad de México hay ciertos problemas con la vialidad. Hay demasiados carros, no hay cultura vial. Entonces, es un caos todo lo que se refiere a las calles de la Ciudad de México. Mauricio, ¿tiene solución el congestionamiento vehicular de nuestra ciudad? Hola, buenos días, muchas gracias por la palabra. Antes que nada, es un hecho que el pueblo mexicano se ha acostumbrado a vivir con tráfico, se ha acostumbrado a vivir en automóviles y también se ha acostumbrado a vivir con las externalidades negativas, como son, como ya lo mencioné, el tráfico, contaminación, accidentes. Y no se ha buscado desarrollar una ideología que busque el orden para el beneficio común, para el beneficio de cada ciudadano. Porque aunque exista un reglamento escrito, no hay una base de leyes morales, por así decirlo, que hagan consciente al mexicano que si se maneja de cierta manera, si hay un mayor orden, esto va a aumentar la productividad del país. De acuerdo a un estudio que realizó TomTom, compañía que realiza productos de localización de GPS, en el 2015, menciona que el mexicano pierde alrededor de 107 horas anuales. Esto que impacta directamente la productividad del mexicano y que por ende es una pérdida de dinero. Ya se menciona que el tiempo es dinero, ¿no? Y si lo convertimos a números, esto es alrededor de una pérdida de 4% del Producto Interno Bruto. Y eso solo mencionando la productividad en cuanto a números, pero si queremos mencionar ahora las otras externalidades como son los problemas de salud por el tráfico, la contaminación y ¿qué más podemos mencionar? La contaminación y los accidentes, pues esto genera otros gastos tanto para el Estado como para particulares. Por eso hoy les vengo a decir que no solo están las leyes escritas, sino que se tiene que crear, bueno, a lo que particularmente yo llamo crear una moral vial. Y para esto, el primer paso es la expedición de licencias. ¿En qué consiste esta expedición de licencias? Bueno, aunque ya existe, se tiene que reorganizar todo este sistema. Se tiene que hacer un examen teórico, verdaderamente un examen teórico, no solo las 10 preguntas que se tienen hoy en día, que las estudias 5 minutos antes y sacas 10, y un examen práctico. Y para eso tomar cursos para ambos. Después de que los ciudadanos tomen sus cursos y aprueben sus exámenes, van a poder empezar a moverse de manera ordenada, van a empezar a entender los señalamientos que existen y ahora sí entrar con iniciativas como es la que se va a llevar a cabo de quitar los 30,000 topes en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y entonces va a ser eficaz esa implementación, porque ahorita si quitas los 30,000 topes, pues yo voy a tener que desearle suerte a los peatones y a mí cuando quiera cruzar una calle, porque la verdad es que se va a jugar uno el pellejo cada que quiera cruzarla. Porque si empezamos a ceder el paso, si empezamos a respetar las leyes de tránsito, sin tener que pararnos con un tope o un semáforo, como lo hacen en Estados Unidos o en otras partes, la movilidad va a ser mucho más eficiente, mucho más eficaz, y esto
va a producir que la productividad del mexicano empiece a aumentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Jonathan, el transporte público es un factor muy importante en este tema. ¿Hay algunas soluciones respecto a la organización de este sistema? Claro, muchas gracias por la palabra, Jorge. Bueno, el transporte público, como bien mencionabas, es muy importante y lamentablemente en la Ciudad de México este es muy deficiente. Ahora, antes de hablar de las soluciones, pues quiero hablar un poco de las problemáticas que presenta este tipo de transporte. El transporte público consiste en diferentes medios como es los microbuses, el metro, el metrobús. Sin embargo, la mayor parte de este, el 44.5%, se basa en microbuses. Ahora, si bien hay medios de transporte eficientes como que es el metro, solamente el 5.5% de los viajes se realizan en este. Ahora, los microbuses, que son la gran mayoría del transporte público, son de los medios de transporte menos eficientes. Esto se debe a diversas razones. Uno es que se dan concesiones individuales a los que operan este medio de transporte y por lo mismo ellos manejan el transporte de tal forma que ellos ganen más y no de una forma que sea más eficiente para toda la población. Se detienen más seguido donde les convenga para que se suba más gente, solamente avanzan cuando el transporte está lleno y realmente estos transportes no cumplen con lo mínimo que requiere la Secretaría de Movilidad para que circulen de una manera eficiente. Todo esto con el fin de ahorrar costos y maximizar sus ganancias. Además de esto, este medio de transporte cuenta con 30,000 unidades en toda la ciudad, de las cuales 16,000 son microbuses de entre los años 1990 y 1993, por lo cual, de acuerdo a la Unión de Transportistas Nacionales Nuevo Milenio, estas unidades ya pasaron su tiempo de vida y ya necesita que se cambien para que el transporte público funcione mejor. Ahora bien, si retomamos otros medios de transporte más eficientes como el metro, este medio de transporte también ha sido descuidado, ya que actualmente hay en la ciudad 120 trenes del metro que ya no funcionan debido a que tienen algún fallo que no han podido reparar, no les han dado el mantenimiento adecuado. Y pues todo esto recae en la administración de que tiene el gobierno con estos medios de transporte. Ahora, el gobierno pues también ha implementado algunas nuevas alternativas para combatir el gran tráfico que hay en México. Un buen ejemplo de esto que ha sido exitoso es el Metrobús. El Metrobús fue implementado en el 2005 y es de los medios de transporte que actualmente son más eficientes. Lamentablemente, el porcentaje de la población que se transporta en Metrobús es muy pequeño comparado con todos los demás. El Metrobús es eficiente porque tiene un sistema de prepago con tarjeta, entonces las personas llegan y rápido pueden subirse y bajar de este medio de transporte. Además de esto, pues cuenta con su carril que es exclusivo para este medio, por lo cual se desplaza sin tanto problema por toda la ciudad. Y además de este medio de transporte, pues el gobierno ha intentado implementar otros, como es el caso del SV Bus, que es un transporte que hace recorridos sin escalas. Lamentablemente igual este transporte es muy limitado y actualmente solamente hay 25 unidades. 25 unidades contra las 30,000 que son en total pues, los microbuses en la ciudad, pues realmente no es nada, es menos del 0.1%. Entonces, lo que se debe de hacer para mejorar es que los medios de transporte que han estado siendo eficientes, como lo son el Metrobús, el SV Bus, que se implementen a una mayor escala y que lleguen a reemplazar al microbús, que es el medio de transporte que predomina en la ciudad, pero que es el más deficiente. Ahora bien, si no se puede implementar de golpe todo este medio de transporte en la ciudad, pues puede implementarse algunas de sus características en el microbús. Por ejemplo, el prepago con tarjeta, un mayor monitoreo de la actividad que están haciendo los conductores, porque, por ejemplo,
En el Metrobús, las concesiones que se dan no son individuales y no cada persona hace lo que quiere, sino que se dieron concesiones a 10 empresas de transporte para que ellos organizaran todo el sistema del Metrobús. De esta forma, pues las empresas se coordinan y hacen que toda la red de transporte sea más eficiente, a que si a cada persona, a cada conductor de un microbús le dan la concesión y él puede hacer básicamente lo que quiera, porque no hay un control realmente de lo que se tiene que hacer. Muchas gracias. José Arturo, ¿hay algunas soluciones en donde se pueda implementar la tecnología para ayudar a solucionar este problema? Hola, buenos días, muchas gracias Jorge. Es una pregunta bastante interesante en realidad, ya que realizamos nosotros una encuesta, la cual la mayoría de los encuestados reflejan una inquietud muy grande y muy bien fundamentada, que es la sobrepoblación. La sobrepoblación es considerada el causante más grande de la congestión vehicular en la ciudad, y eso es cierto. La ciudad en las décadas de los 80s, 90s, incluso desde antes, empezó a crecer como un lugar de trabajo. La gente quería trabajar ahí, por eso hay tantas personas que viven en el DF, y ni siquiera personas que viven en el DF, personas de la zona metropolitana, incluso desde Querétaro, se van todos los días a trabajar hasta el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Esto genera obviamente un caos increíble, y pues saben que realizaban medidas tecnológicas de infraestructura para combatir este efecto. Por ejemplo, como en 2004 fue cuando se implementó el segundo piso del periférico, después se extendió hasta llegar casi a Tepozotlán. Sin embargo, seamos sinceros, estas construcciones sí han sido un alivio, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque por ejemplo, las salidas están mal diseñadas. Generalmente se encuentra uno mismo tráfico también arriba, porque las salidas son pequeñas, están mal implementadas, y esto que causa un congestionamiento vehicular también importante. No solo esto, ¿cuánto le costó al Estado realizarlo? O sea, tanto que la extensión del segundo piso hasta Tepozotlán empezaron a cobrar con el famoso tag, diciendo que iba a ser para recuperar la inversión y que solo iba a durar un año. Pues, ¿cuánto tiempo ha pasado y siguen cobrando? Es más o menos como lo que sucedió con el impuesto que se paga por tener vehículos. ¿De acuerdo? La tenencia, exacto, se inventó para que recuperar la inversión de los Juegos Olímpicos, sin embargo, pues sigue existiendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es una solución que ya no requiera de gran inversión y que sea realmente eficiente, o sea, una mínima inversión para un impacto muy grande. Y a la cual se nos ha ocurrido es precisamente la buena sincronización de los semáforos. Dentro de esta misma encuesta que realizamos, 48% de las personas dijeron que consideran los semáforos ser más perjudiciales que beneficiosos. Pero esa es una parte muy importante. 48% consideran los semáforos, no los semáforos descompuestos, no los semáforos mal sincronizados, los semáforos en general. Esto quiere decir que muchísimas personas se han encontrado con problemas a la hora de querer realizar un cruce. Por ejemplo, en Universal, en este mismo año se publicó una entrevista a un taxista, el cual menciona que un tramo que generalmente le toma 10 minutos, cuando hay mala sincronía en los semáforos se llega a tomar 1 hora en recorrerlo. Imagínense la cantidad de personas atascadas en esa parte. Entonces, ¿cuál es la solución que proponemos? Es bastante sencilla en realidad, porque la tecnología ya existe. Algunos tenemos la percepción de que se tiene que realizar grandes invenciones, traer tecnología de otros países, que no va a funcionar por la cultura. Y si bien eso es cierto, también es cierto que ya hay posibles soluciones al alcance de nuestras manos. ¿Y a qué me refiero con esto? Son precisamente las cámaras de vigilancia que se instalaban en el DF para monitorear el tránsito, pero no precisamente para el tráfico, sino para la cuestión de las multas y las infracciones. En 2015, cuando entró en vigor en diciembre el nuevo reglamento de tránsito, en el DF se contaban con 10.900 cámaras de vigilancia, las cuales no solo servían para la seguridad pública, sino también para precisamente monitorear esta cuestión de las infracciones y se pudiera realizar las famosas fotomultas. De estas 10.900 se iban a incrementar el número a 11.105, un aumento de como 200. Sin embargo, es importante señalar que 205 ya existían en avenidas principales. Entonces, la solución simplemente es rediseñar estas cámaras que ya existen y ya están puestas en las avenidas y cruces principales para que midan
el nivel de flujo vehicular en las avenidas y sepan los semáforos, estén enlazadas con los semáforos y sepan cuándo cambiar de luz. Porque a veces uno está en rojo y no hay nadie cruzando la calle y uno tiene que esperarse a que se ponga en verde. Esto es una mala eficiencia. Muchas gracias, José. Mauricio, ¿cuál sería tu conclusión respecto a este problema? Jorge, tenemos claro que estos tres factores son, y como bien lo mencionaste en tu definición del principio, son la clave para empezar a desarrollar o para empezar a solucionar este problema. Pero también las autoridades tienen que tener en cuenta de que la mano firme tiene que estar siempre presente, de que se tienen que acatar los reglamentos, porque como bien digo yo, se tiene que crear una moral vial y para ello tiene que haber consecuencias, tiene que haber una disciplina que force a los mexicanos a llevar su, digamos, esa moral vial todos los días. Y como llegó a mencionar como llegó a mencionar José, hay muchas cámaras, pero hay muchas que ni siquiera están ahí y dejan de funcionar. Entonces, la gente ya no disminuye la velocidad porque pues sabe que esa cámara ya no está funcionando. Entonces, la autoridad tiene que tener claro que las medidas que ellos impongan se tienen que llevar a cabo. Muchas gracias. Jonathan. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, el origen del tráfico vial que está en México está desde la sobrepoblación que hay en la ciudad y sobre la falta de infraestructura suficiente para atender a las necesidades de toda la población. Ahora, claro que todos los factores como son la cultura vial, la tecnología y el transporte público son de suma importancia para solucionar este problema. Pero yo creo que para la forma más eficiente de hacerlo es promover que las personas dejen de usar el automóvil privado y opten por utilizar más un transporte público. Claro que para lograr esto, primero la ciudad tiene que contar con un transporte público que sea eficiente. Muchas gracias. José. Concuerdo con mis compañeros panelistas. La solución no es única y no es monodisciplinaria, si es que existe el término. Es un conjunto de acciones que se tienen que tomar en distintos frentes, en este caso cultura, educación, transporte, logística del transporte público y precisamente la tecnología. Es un pequeño paso las propuestas que damos, sin embargo, si bien son pequeños pasos, podrían tener un impacto enorme sin precedentes. Considero que para llevarlo a cabo, pues precisamente se necesita primero y antes que nada una buena cultura y una buena educación por parte tanto de las autoridades como de los ciudadanos. Muchas gracias. Recopilando las ideas principales, obtenemos que debe de haber una llamada moral vial en donde nuestro propio gobierno tenga la mano firme para aplicar los reglamentos. Se debe de modernizar las unidades de transporte público y se debe de aprender a utilizar la tecnología que ya existe para que se pueda reducir la cantidad de vehículos o de vehículos que están parados en el tráfico. Muchas gracias y abrimos la sesión de preguntas. De acuerdo con su propuesta de cultura vial y la solución del transporte público, entre otras cosas, ¿no cree que se va a implementar un factor de, pues, como corrupción como tal dentro del sistema, al menos del transporte dentro de México? Ya que pues, muchas personas van a decir, pues, ¿para qué sigo estas regulaciones cuando en vez podría sacar mi dinero por otra parte, igual y puedo sacar hasta más, ¿no? Tomando las rutas que yo quiera y trabajando las horas que yo quiero. O sea, ¿cómo piensan implementarlo de manera pues, correcta en la cual pues, se va a reducir este escenario, al menos lo más posible? Bueno, esta corrupción que tú mencionas sobre que ellos tomen las rutas que ellos quieran en las horas que ellos quieran, todo esto ya existe.
actualmente con los sistemas que ya están. Ahora, nuestra propuesta, al implementar, por ejemplo, lo que yo mencionaba del Metrobús, que reemplace al microbús, el Metrobús está más coordinado, está más supervisado de una manera más apretada, por decirlo así, por el gobierno y por las instituciones que lo regulan. Esto, a diferencia de los transportes que existen actualmente, bueno, el microbús, donde las personas pueden hacer lo que quieran, aquí si ellos no siguen los horarios y si no van por las rutas establecidas, pues simplemente despiden al conductor que no está haciendo su trabajo adecuadamente. Continuando en eso, mi única duda es que, por ejemplo, hay aquellas rutas, como en el pueblito de Tecamachalco, en el pueblito de Huixquilucan, en el cual es imposible implementar estas cosas debido a la infraestructura que existe y que las calles no permiten que se implemente un sistema parecido a aquel del Metrobús, porque tiene sus propios carriles y tiene, digamos, rutas designadas con las cuales ellos tienen que viajar forzosamente. Y estos diferentes pueblitos en donde pasan por lugares donde no hay señal, donde las calles simplemente no lo permiten, o es como de un carril en el cual es doble flujo. ¿Cómo planeas implementar todo esto? Y hay personas que tienen que viajar desde estos pueblitos al centro de la ciudad. Entiendo cómo se implementaría en la zona metropolitana, pero ¿qué hay de los pueblitos pequeños? Bueno, aquí como llegué a mencionar, la creación de la moral vial es la parte importante. Porque no es lo mismo si tú tienes una calle de doble flujo, si van cediendo el paso las personas, si vas tú, voy yo, uno y uno, eso va a aumentar ahora sí que la movilidad, en lugar de que yo me estoy aquí y no me voy a mover hasta que pase, entonces el que esté enfrente se tiene que echar para atrás y eso entorpece todo el tráfico. Entonces, por medio de esta implementación de prácticas de manejo y que tengan que aprobar esas prácticas, el ciudadano va a aprender a moverse para que estas situaciones no tengan que ocurrir. Y complementaré la pregunta pasada, lo de la corrupción. Eso tiene que ser también un trabajo, digamos, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, porque aunque se implementen estas soluciones, si no hay un castigo por parte de las autoridades, inclusive dentro del mismo Estado, pues la corrupción seguirá existiendo. Entonces, este es un factor aunado, sí, a nuestras soluciones, pero que se tiene que trabajar en conjunto. Muchas gracias.